La segunda parte de nuestra clase pues está referido a la guía número 3, que son las medidas de posición relativa. En estas medidas de posición relativa nos encontramos la tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla de distribución de frecuencias que vamos a manejar es para datos agrupados, ¿sí? Entonces, para crear nuestra tabla de distribución de frecuencias debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, determinar la cantidad de intervalos o clases convenientes para la distribución. Segundo, determinar el tamaño de cada clase, ¿sí? Que también suele nombrarse como ancho de clase o como amplitud. Y tercero, vamos a determinar cuáles son los límites inferiores y superiores en cada intervalo. ¿Listo? Tal vez en este momento, pues usted esté perdido con la parte conceptual, pero cuando estemos realizando la parte procedimental ya le queda un poco más claro. ¿Listo? ¿Qué se hace pues en cada parte y qué valores debemos obtener antes de realizar nuestra tabla de frecuencias? Bueno, nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice lo siguiente. Una empresa de auditores contables lleva la estadística del tiempo en días que requiere cada uno de sus empleados para realizar la auditoría de fin de año de varias empresas que son sus clientes. A continuación se presentan los resultados, organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias, luego escribir tres conclusiones. Bueno, estos son los datos que nos presentan ¿sí? para este ejemplo. Les pregunto yo, ¿cuántos datos tenemos en esta tablita? 20, profe. 20, muy bien. Entonces recuerden, n es igual a 20. ¿Qué significa n? N significa el número total de datos. ¿Listo? Por favor, recuerden. N significa el número total de datos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla una tabla entonces. Primer paso, ¿sí? Se organizan los datos en forma ascendente. Recuerden, por favor, siempre hay que organizar los datos. Cuando nos dice de forma ascendente, ¿cómo sería? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De menor a mayor. Muy bien. Entonces los datos deben estar organizados de menor a mayor, ¿no? Bueno, pues en el caso que nos den desorganizados, ¿no? Hay algunos casos que los ejemplos ya están organizados, entonces no hay que organizarlos. En este caso, ya los organicé, ¿cierto? Entonces estaría el 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, bueno, sucesivamente hasta el número 33, que sería el último dato. ¿Listo? Entonces lo que hice fue organizar los datos de la anterior tabla, de menor a mayor. El paso número 2 es determinar el número de intervalos. En el número de intervalos nosotros vamos a aplicar la siguiente ecuación o la siguiente fórmula, si quieren llamarlo. Entonces, para hallar el número de intervalos tienen que aplicar la ecuación raíz de n, ¿cierto? Raíz cuadrada de n. Ah, pero ¿quién era n? ¿Quién era n? ¿Cómo se llamaba n? Número de datos. Ajá. Número, le faltó algo. El número de datos. Total de datos. ¿Listo? De datos. ¿Vale? ¿Y cuál es el número total de datos para nuestro ejemplo? 20. 20, muy bien. Un momento. Listo. 20. Entonces lo que hacemos es reemplazar pues el n por el número total de datos. Si en este caso son 20, si fueran 50 pues sería raíz cuadrada de 50 o raíz cuadrada de 60 o raíz cuadrada de 80, bueno, dependiendo de la cantidad de datos. Entonces colocamos raíz cuadrada de 20 y esto es igual a 2 raíz de 5, pero como no vamos a trabajar con raíces, sino con decimales, lo cambiamos. Le damos en esta tecla, aquí, esta tecla, y raíz de 20 nos da equivalente a 4,47. ¿Listo? O sea que lo escribimos, 4,47. Cuando les den muchos decimales, solamente por favor trabajen con 2 decimales después de la coma. ¿Listo? No vayan a colocar todos estos decimales, solamente trabajen con 2 decimales después de la coma. Entonces, raíz de 20 es igual a 4,47. En este caso, lo aproximamos a 4. ¿Por qué? Porque, miren, aquí está el número 4 y aquí está el número 5, ¿cierto? La mitad, pues, sería 4,5, ¿sí? En este caso, el 4,47 ¿está pasando de la mitad o no está pasando de la mitad de los datos? No. Sí, profe. Estaría por aquí, ¿no? 4,47. No está pasando.
Porque la mitad de los datos entre 4 y 5 es 4,5 y está en 4,47. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿el 4,47 está más cerca al 4 o está más cerca al 5? Al 4, profe. Al 4, ¿cierto? Entonces, por eso no se aproxima al 5, sino que se deja en 4. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Ahora, después de hallar nuestros número de intervalos, que son 4 son los intervalos que vamos nosotros a encontrar, vamos a encontrar la amplitud y vamos a encontrar el tamaño de cada intervalo. ¿Listo? Entonces, para ello debemos aplicar esta ecuación, que el rango es igual al dato menor menos, al dato mayor menos el dato menor. Les pregunto, según el conjunto de datos, ¿cuál sería el dato mayor y cuál sería el dato menor? El mayor sería el 33. 33. 12, profe. Y 12. ¿Y el 21? El 21. El 12. El 12. Listo. Ojo, por favor, con el Quedaría- que dijo el 21. Ah, ya. Tú dices la resta. Bueno, ya vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Entonces, el rango, el dato máximo sería 33 y el dato mínimo sería 12. ¿Sí se dan cuenta? Ah, que cómo los encontré tan rápido. ¿Por qué? Porque yo en un principio, en el paso número 1, lo que hice fue organizar los datos. ¿Listo? Para eso me sirve organizar los datos, para ahorrar tiempo. Más adelante, ¿sí? Cuando nos requieran la tabla de nuevo, como los datos ya están organizados, entonces va a ser más fácil encontrar pues lo que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, ubico el dato máximo menos el dato mínimo, ¿no? El dato máximo era 33, el dato mínimo era 12. 33 menos 12, ¿cuánto nos da? Aquí sí nos da lo que nos dijo la compañera hace un momento, que nos dio 21, ¿cierto? Nos dijo 21, pero entonces no sabíamos a qué se estaba refiriendo. Entonces ya sabemos que el 21 es el resultado de 33 menos 12. Ah, ¿que siempre va a ser 33 y 12 el dato máximo y mínimo? No, por favor, ¿sí? Todo depende de ¿qué? Todo depende del conjunto de datos, ¿no? Obviamente en otro tipo de ejemplos ya no va a ser el 12 el dato mínimo, ni va a ser el 33 el dato máximo. ¿Listo? Para que de pronto no se vayan a confundir y digan, ah, siempre va a ser el 33 y el 12. No, todo depende del conjunto de datos. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros encontremos el número de intervalos y encontremos el rango, nosotros vamos a encontrar la amplitud o el ancho de clase, ¿no? Cuando nos piden hallar la amplitud, pues va a ser igual al rango sobre el intervalo, el número de intervalos de clase. ¿Listo? Que esto ya lo encontré, ¿cierto? Ya lo encontré en el paso 2 y en el paso 3. Entonces lo que hago es reemplazar. La amplitud o el ancho de clase es igual al rango, miren aquí está, 21, sobre el número de intervalos, que vean, acá está el número de intervalos. ¿Listo? Entonces hago 21 entre 4. ¿Sí? ¿Cuánto nos da 21 entre 4? Vamos por acá vamos por acá nuestra calculadora para que puedan visualizar. 21 dividido entre 4 nos da 5,25, ¿cierto? Entonces, ubico el 5,25, pero en este caso yo digo que lo aproximo a 5. ¿Por qué? Lo mismo que lo anterior, vean. Entonces, coloco el 5 y coloco el 6. La mitad de estos datos es 5,5, ¿cierto? Esa es la mitad de estos dos números enteros. Y ubico mi 5,25 que estaría como por aquí. Pregunto, ¿este 5,25 está más cerca al 5 o al 6? Al 5. Al 5, ¿cierto? Por eso, entonces, yo no lo aproximo al número siguiente, que es el 6, sino que lo dejo al número entero al que esté más cerca. En este caso, pues está más cerca al 5. Por eso yo digo que 5,25 es aproximadamente 5. ¿Listo? Y de esta manera, ¿sí? De esta manera hemos encontrado la amplitud. O sea que ya hemos encontrado 3 valores, ¿no? Por favor, los que tienen el micrófono abierto, les agradezco que lo cierren. Gracias. Listo, entonces, ya hemos encontrado el número de intervalos, que es 4, el rango, que es 21, y la amplitud del intervalo, que es 5. Paso número 4. En este caso, el paso número 4, debemos nosotros organizar la tabla de frecuencias formando los intervalos a partir del dato menor. Les pregunto yo,
Ah, bueno, aquí tenemos nuestra tablita, listo. Les pregunto yo, ¿cuál era el dato menor? El 12. El 12, muy bien, ustedes la tienen clara ya. El dato menor era el 12. ¿Listo? Desde aquí vamos a empezar nosotros a realizar nuestra tabla de frecuencia, nuestro intervalo. Siempre empieza desde el dato menor. Ahora, en este caso, para nuestra tabla de datos agrupados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Algunos que no han visto el tema, sí, porque esto se supone que ustedes vieron la primera parte en el ciclo 4, ¿sí? Que era tabla para datos sin agrupar. En este caso estamos viendo tablas para datos agrupados. Si no han visto el tema, de pronto porque no alcanzaron a verlo por el tiempo, entonces les voy a explicar cada una de las columnas. En la primera columna tenemos los intervalos. A ver, ustedes están pilosos. ¿Cuál era el número de intervalos que nosotros encontramos para nuestra tabla? ¿Cuántos eran los intervalos? A ver. ¿Sí lo recuerdan o no? No, 20 no eran. 4. 4, ¿cierto? Ojo, lo que estabas diciendo era el número total de datos. El número total de datos sí son 20, ¿no? Pero el número de intervalos era 4. Por eso aquí va, miren. 1, 2, 3 y 4. Y la última casilla es para el total de datos. ¿Listo? Si nos hubieran dado intervalos 5, pues tendríamos que hacer 5 filas. Si nos hubiera dado 6, haríamos 6 filas. En este caso nos dio 4 datos. Perdón, 4 intervalos. ¿Listo? ¿Cuál era la amplitud de cada intervalo? ¿Quién lo recuerda? La amplitud era igual a ¿qué? 5. 5, muy bien. Entonces la amplitud es 5. Vamos a colocarle la amplitud normal escrita para que de pronto luego no se equivoquen. La A, ¿qué significa la A? Entonces ya saben que la A significa amplitud, que en este caso es 5. ¿Listo? En esta primera columna, en la columna de la clase o intervalos, vamos a empezar a hacerlos. ¿Listo? ¿Que cómo se lo hace? Muy sencillo. Siempre, como les dije, siempre se inicia con el dato menor. ¿Cuál es el dato menor para este caso? El 12. 12. Les coloca el 12, que este 12 ¿de dónde sale? Vea, de acá sale. Aquí está, les voy a hacer la flechita. El 12 sale del dato menor, ¿listo? Ahora, coloco acá un guión y mi segundo, como son datos agrupados, pues debo clasificarlos en intervalos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el dato que sigue? Muy sencillo. Como sé que la amplitud es 5, lo que hace usted es a este número 12 le suma 5. ¿Cuánto me daría 12 más 5? 17. 17, muy bien. Y listo, vea, aquí creo su primer intervalo. El primer intervalo va desde el número 12 al número 17, ¿cierto? Entonces, ¿qué numeritos hay? Estaría el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Esos serían los numeritos que van en este primer intervalo. Ahora, ¿Puedes repetir, sino que me confundí? en la creación de los intervalos. Sí. Vale, entonces, vea, vamos a borrar esto. Primero, ¿qué se hace? Primero se ubica el número del dato menor, ¿listo? Entonces ubicamos que en este caso el dato menor es 12, ¿listo? Entonces lo colocamos. Luego colocamos el guión y como la amplitud es 5, entonces a nuestro dato inicial le sumamos 5. ¿Cuánto nos daría 12 más 5? Ustedes ya dijeron, 17, ¿listo? Y ahí creamos nuestro primer intervalo, ¿vale? Ese sería nuestro primer intervalo. Ahora, después de 17, ¿qué número entero sigue? 3. No, ¿qué número entero sigue después del 17? 18. 18. 18, muy bien. Entonces lo mismo, al 18 le sumamos 5, ¿cierto? Siempre recuerden que le sumamos la amplitud. 18 más 5, ¿cuánto nos daría? 23. 23. Muy bien. Después del 23, ¿qué entero sigue? 24. 24. Y al 24 le sumamos 5, ¿cuánto sería? 29, profe. Muy bien. Y después del 29, ¿qué entero sigue? 30. Y le sumamos 5, ¿cuánto quedaría? 35, profe. 35. Y listo, vea, de esa forma nosotros creamos nuestras clases o intervalos. Tenemos los 4 intervalos. Primer intervalo de 12 a 17. Segundo intervalo 18 a 23. Tercer intervalo 24 a 29. Y cuarto intervalo del 30 al 35. Después de nosotros crear nuestros intervalos, vamos a pasar
a revisar nuestra segunda columna, o sea, las marcas de clase, X sub I. ¿Cómo se halla la marca de clase? Súper sencillo. Lo que usted hace es coger los dos valores que están en los intervalos, se los suma y los divide entre 2. Quedaría de la siguiente manera, vea. 12 más 17 dividido entre 2. ¿Listo? Se toman los dos valores y se los divide entre 2. Ahora, ¿cuánto nos daría 12 más 17? 20, ¿qué? 29. Muy bien. ¿Y cuál es la mitad de 29? ¿Cuál sería la mitad de 29? 14.5. 14.5. Y lo ubicamos, vea. 14.5. Ahora, para la segunda marca de clase, obviamente ya no cogemos el 12 y el 17, sino el 18 y el 23. Entonces tomamos 18 más 23 dividido entre 2. ¿Cuánto nos daría 18 más 23? 40 y qué? 41. 41, ¿cierto? Y la mitad de 41 sería 20,5. Entonces, 20,5. Seguimos con el tercer intervalo, que sería 24 más 29 entre 2. Recuerden, por favor, se suman los dos numeritos, límite inferior, límite superior, y se divide entre 2. 24 más 29 sería 53, si no estoy mal, sí. Dividido entre 2. Y esto nos da 26,5. Lo ubicamos. 26,5. Y para el último, vamos a borrar esta aquí, sería 30 más 35, que sería 65. Y 65 lo dividimos entre 2. Por favor, el micrófono. Gracias. 65 entre 2 nos daría 32,5, ¿no? 5. Entonces, listo, entonces vea, de esta manera hemos encontrado las marcas de clase, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se suman los dos numeritos, límite inferior, límite superior, y se divide entre 2, ¿vale? Vamos a ver ahora la tercera casilla, que es la casilla de las frecuencias. ¿Qué pasa en las frecuencias? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos mirar cuántos numeritos hay en el primer intervalo, o sea, de 12 a 17. Para eso vamos a utilizar nuestro conjunto de datos. Entonces vamos a contabilizar, yo contabilizo y ustedes me dicen si está bien o me hace falta algún número o sí. Entonces yo digo, ¿cuántos numeritos hay del 12 al 17? Hay 8. Ajá. 8. Bueno, porque están viendo la guía dicen 8, pero entonces contabilicemos para que miren que es 8. 1, No, profe, 2, es que uno cuenta del 2 al 17, entonces hay 8. ah, ya listo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces usted coloca, ¿cuántos numeritos hay del 12 al 17? Pues en el primer intervalo hay 8 numeritos. Por eso su frecuencia es 8. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos numeritos hay del 18 al 23? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces coloca usted el 9. ¿Cuántos numeritos hay del 24 a 29? Pues 1 y 2. ¿Y cuántos numeritos hay de 30 a 35? Pues el último, que sería el 33. ¿Listo? Ahora, para saber si está bien esto que hicimos, al sumar los datos, ¿cuánto debe darme? A ver. ¿Cuánto debe darme al sumar yo todos estos datos? 20. 20. Muy bien. Al verificar ustedes, debe darles el número total de datos. Si les da más o menos, significa que está mal, entonces debemos revisar otra vez. Bueno, en la siguiente columna, ¿cierto? En la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es coger cada frecuencia y lo dividimos entre el número total de datos. ¿Listo? En este caso, para el primero nos quedaría 8 entre... ¿Cuál es el número total de datos que tenemos? 20. Muy bien, 8 entre 20. Entonces hacemos la división. Se llega por acá y dice 8 dividido entre 20. ¿Cuánto nos daría? 0.4, ¿no? Listo, entonces colocamos 0,4. ¿Cómo nos quedaría la siguiente celda? ¿Cómo nos quedaría la siguiente celda? 9. Ajá. 20. Muy bien. Siempre se coloca en la frecuencia que está en la celda anterior y
dividido entre el número total de datos, ¿no? Que son 20. Entonces vamos acá a nuestra calculadora y colocamos 9 dividido entre 20. 9 entre 20 nos da 0.45. ¿Listo? Entonces 0,45. ¿Cómo nos quedaría la siguiente celda? 2. 2 dividido entre 20. Muy bien, 2 entre 20. Gracias. Creo que están juntos por ahí, ¿no? Por eso se escucha. Creo que hay dos compañeros que están juntos. Entonces, cuando están muy cerca y activan los dos el micrófono a la vez, se escucha esa interferencia. Bueno, 2 dividido entre 20. 2 dividido entre 20 me da 0.1. ¿Listo? Entonces colocamos 2 entre 20 nos da 0.1. Luego, seguimos con la última celda. ¿Cómo nos quedaría la última celda? 1 con 20. Ajá, 1 dividido entre 20, ¿no? 1 dividido entre 20. Entonces tomamos la calculadora. Vamos a calcular a ver bien, vea. 1 dividido entre 20. Y eso me da 0.05. ¿Listo? Entonces 0,05. ¿Listo? Y al sumar estos valores, 0.4 más 0.45 más 0.1 más 0.05, nos va a dar siempre 1 o nos da aproximadamente 1. ¿Listo? Una vez ya establecido la cuarta columna, vamos para la quinta columna, que en este caso se llama frecuencia, ¿cierto? La frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, bueno, vamos a trabajarla con verde. En la frecuencia acumulada hacemos lo siguiente. En la primera casilla, lo que colocamos es la primera frecuencia que está aquí. ¿Cuál es la frecuencia que está ahí en la primera casilla? El 8, profe. El 8, muy bien. Entonces, si acá hubiera sido un 10, acá era un 10. Si acá era un 9, acá era un 9. ¿Listo? Siempre se coloca el primer valor igual. De la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada. Ahora, ¿cómo lleno los demás valores? Estos valorcitos. ¿Cómo los lleno? Súper sencillo, vean. Como es frecuencia acumulada, entonces dice acumulada, se va acumulando la frecuencia, se va sumando con la que sigue. O sea que 8 se suma con el 9. ¿Cuánto me daría 8 más 9? 17. 17, muy bien. Ahora pregunto, ¿el 17 con quién se sumaría? Con el 2. Muy bien. Con el 2. 17 con el 2. ¿Cuánto me daría 17 más 2? 19. 19. Muy bien. Y luego el 19, ¿con quién lo sumo? Con el 1. Con el 1. Muy bien. Daría 20. Y daría 20. ¿Listo? Y aquí quedaría hecha nuestra columna de frecuencia acumulada. Si se dan cuenta, y por favor, revisen, vean. Siempre el número total de datos, un momento, el número total de datos es igual a la frecuencia acumulada total, ¿sí? Si les da otro número, significa que sumaron mal por ahí. ¿Listo? Siempre debe darles 20, 20, bueno, los números que en este caso sean del conjunto de datos. Para nuestra sexta columna, frecuencia relativa acumulada. Para eso, aplicamos lo mismo que hicimos acá, vean. Lo mismo que hicimos aquí. ¿Qué hicimos para sacar la frecuencia relativa? Tomamos la frecuencia absoluta y se la dividió entre el número total de datos. Acá lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría la primera celda? 8 entre quién? Entre 20. Entre 20, muy bien. 8 entre 20 ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto es 8 entre 20? 0.4. Muy bien. Para la siguiente casilla, ¿cómo quedaría? 9 entre 17 20. dividido entre 20. No, no 9, porque ojo, no estamos... 17 dividido entre 20, profe. No estamos tomando este valor, ¿no? Ya estamos trabajando, ojo, es frecuencia acumulada relativa, estamos trabajando con esta columna, ¿no? ¿Listo? Entonces sería 17 entre 20. Entre 20. Entonces vamos a sacar la calculadora para que ustedes puedan visualizar cuál es el resultado. 17. Sería 17. 0.85. Ajá, muy bien. 17 dividido entre 20. Esto me da 0.85. ¿Listo? Entonces colocamos 0,85. Ahora, la siguiente fila, ¿cómo quedaría? 19 Entre. entre 20. ¿Cuánto nos da 19 entre 20? 0.95. Ah, muy bien, 0.95.
Y el último, 0,95. ajá, muy bien. Y el último, pues quedaría 20 Entre 20. entre 20, muy bien. ¿Cuánto nos daría eso? Sencillo, ¿cuánto nos da? 1. 1. 1. Y listo, vea. Terminamos la casilla de la frecuencia relativa acumulada. Pasemos a nuestra última columna, que es la parte de frecuencia porcentual. En la frecuencia porcentual vamos a utilizar la frecuencia relativa y vamos a multiplicar por 100. ¿Listo? De esta manera se obtiene la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Pues esta es la frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría la primera fila? Si vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. ¿Cómo nos quedaría? 20 dividido entre 100, no. No. Miren bien la fórmula. Frecuencia relativa se la multiplica por 100, vea. Y esta es la casilla de la frecuencia relativa. Profe, ¿sería 8 entre 100? No, porque no estamos dividiendo, estamos multiplicando, vea. Frecuencia, vea, 8%. no, ojo que no Profe, estamos... sería 0,4. Exactamente, porque no estamos tomando, ojo, una cosa es la frecuencia, ustedes se ubicarían en esta casilla. Otra cosa es frecuencia relativa, ya se ubican en esta casilla, ¿listo? Y esa división ya la hicimos, 8 Sería entre 20, 0,4. exactamente, 0.4 40. multiplicado por 100. Y esto me da, ya lo dijo el compañero, pero lo vamos a visualizar acá 40%. para que ustedes miren, 0.4 40%. multiplicado por 100 nos da 40%. ¿Listo? Lo hago acá en la calculadora. ¿Por qué? Para que lo visualicen, porque algunos no saben cómo sale el 40. ¿Listo? Entonces, para que quede todo claro. Entonces, 0.4% sería 40%. ¿Cómo nos quedaría la siguiente fila? 0.45. Ajá. Por 85%. 85% daría o cuánto daría? 45. 85%. No da 85, da 45%. Recuerden que estamos trabajando ya esta columna. Estamos trabajando con estos valores. No con estos, no con estos, ojo. Porque si no acá colocara yo frecuencia con la mayúscula, entonces sí estaríamos trabajando con esta columna. Pero estamos trabajando con la F minúscula, o sea, la frecuencia relativa absoluta. ¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente valor? 0.1 Ajá. entre 100. Por 100. Ojo, no digan entre 100, porque si me dicen entre 100 significa que estás dividiendo, ¿no? Tienen que decir multiplicado, o por 100, ¿listo? ¿Cuánto me daría 0.1 por 100? 10%. 10%. Y la última fila, ¿cómo me quedaría? 0.05. 50%. Por 100. ¿Cuánto daría eso? 5%. 5%, ¿no? ¿Listo? Ahora, al sumar yo todos esos porcentajes, ¿cuánto me da? ¿Quién? 100. 100%, ¿cierto? Sumo, vea. 40 más 45, 85. 85 más 10, 95. Y 95 más 5 me da 100%. Y listo, vea. De esta manera yo encontré... Dígame. ¿Y siempre tiene que ser la frecuencia de 100? No, a veces, bueno, en este caso nos dio 100, ¿por qué? Porque nos dio exactas las divisiones, ¿no? 8 entre 20 dio exacto 0,4, 9 entre 20 nos dio 0,45. Cuando no da exacto estos valores, ¿cierto? O sea, que da una división con muchos decimales o con decimales periódicos puros o mixtos, esto a veces da 99% o da 98% o da 97%. Hasta ahí puede dar. ¿Por qué? Porque se perdieron decimales al momento de dividir. ¿Listo? Entonces, por favor, no se preocupen de pronto si no les llega a dar 100%. ¿Listo? Entonces, si le dio 97% al sumar eso, pues lo deja 97%. No hay problema. ¿Listo? A veces pasa eso porque las divisiones no son exactas. ¿Listo? Entonces, para que por favor no se vayan a preocupar. Igual acá, cuando las divisiones no son exactas, a veces no da 1, da a veces 0,99 o da 0,98 o da 0,97. ¿Listo? Para que por favor no se vayan a preocupar si en los ejercicios no les da exactamente 1 o no les da exactamente 100%. De todas maneras, gracias por la pregunta para poder aclararles y de pronto no tengan esas preocupaciones. Vamos a continuar
con las gráficas. Listo, vamos a continuar con las gráficas para que ustedes miren cómo se hacen las gráficas. En estas gráficas, vamos a trabajarlo así para que ustedes lo puedan visualizar. Y voy a colocar la guía por aquí a un ladito para que ustedes la puedan visualizar. Vamos a ver por aquí. Listo. Bueno. Listo. Entonces la siguiente gráfica. Voy a volver más pequeño esto para que ustedes puedan visualizarlo. Ahí creo que ya lo pueden visualizar. Bueno. La siguiente gráfica se llama gráfica de puntos. La gráfica de puntos es uno de los resúmenes. Es uno de los resúmenes gráficos más sencillos para un conjunto de datos. Entonces, el paso número 1 que ustedes deben hacer es dibujar el diagrama en un eje horizontal. ¿Sí se dan cuenta? En este caso, la amplitud que teníamos en los intervalos, ¿de cuánto era la amplitud? ¿Quién me recuerda cuál era la amplitud de los 5? Muy bien. 5. Por eso, si se dan cuenta, miren, los datos van de 5 en 5, vea. 10, 15, 20, 25, 30 y 35. ¿Listo? Por eso van de 5 en 5. Ahora, ¿por qué ubiqué del 10 al 35? Todo depende del conjunto de datos. En este caso, ¿cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor? El 12 es el menor. Ajá, ¿y el mayor cuál es? El 53. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, miren, el 12 se encuentra aquí en medio de 10 y 15 y el 33 se encuentra entre 30 y 35. ¿Listo? Por eso hice del 10 al 35, porque se encuentran en ese rango de valores. Ahora, ¿cómo hice para yo llenar esos punticos? ¿Cómo sé cómo van esos punticos? Sencillamente con la tabla, ¿ven? Aquí está nuestra tabla, ¿cierto? Yo digo, ¿cuántos valores hay de 12? ¿Cuántos valores hay de 12? 5. No, ¿cuántos valores hay de 12? 12, el 12, ¿cuántas veces está? 1. 1. Por eso usted Uno. ubica un puntico, vea, aquí está el puntico. ¿Sí se dan cuenta? Vea, aquí es el punto de 12. ¿Cuántos valores hay de 13? 1. 1, vea, por eso yo ubico un punto en el 13. ¿Listo? ¿Cuántos valores hay de 14? 2. 2. Por eso yo ubico, vea, 2 punticos sobre el 14. ¿Cuántos valores hay de 15? 2. 2. O sea que en el 15 van 2 punticos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos valores hay de 16? 1. 1. Ubico una vez el 16. ¿Cuántos valores Uno. hay de 17? 1 otra vez. 1. De 18, ¿cuántos valores hay? 3. Por eso hay 3 punticos en el 18. 1, 2 y 3. ¿Cuántos valores hay de 19? 1. 1. 1. Ubico una vez el 19. ¿Cuántos valores hay de 20? 1. 1. Una vez, ¿cierto? ¿Cuántos valores hay de 21? 1. 1. Una vez. ¿Cuántos Dos. valores hay del 22? 2. 2. Entonces ubico 2 veces el 22. ¿Cuántos valores hay del 23? 1. Una Uno. vez. Ah, acá vamos, 23. ¿Cuántos valores hay del 27? 1. 1. Del 28 hay 1. 1. Y por último, del 29, del 33, perdón, hay 1, ¿cierto? Entonces lo ubico, acá está. El 33 y lo ubico acá una vez. ¿Listo? De esa manera nosotros hicimos nuestra gráfica de puntos. ¿Respecto a qué? Respecto a la tabla, ¿no? A la tabla de valores. ¿Listo? Pasemos al histograma. ¿Sí? ¿Qué es el histograma? El histograma es un resumen gráfico que se organiza a partir de la tabla de distribución de frecuencias. O sea, que todas estas gráficas se hacen a partir de nuestra tablita que hemos hecho en un principio. Si esta tablita la hacen mal, pues al momento de hacer estos gráficos, obviamente les va a quedar mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están haciéndolo de acuerdo a los valores que son. Ahora, ¿cómo se hace el histograma? El histograma, recuerden que está hecho por el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. ¿Listo? En el eje vertical yo voy a ubicar la frecuencia, ¿sí? O sea, las veces que está. O el número de veces que está los numeritos, ¿cierto? Y en el eje X voy a ubicar los intervalos. ¿Cuántos intervalos nosotros dijimos que creamos para nuestra tablita? ¿Cuántos intervalos tenemos? 4. ¿Cuáles son los intervalos? A ver, ¿cuáles serían los intervalos? El 12 y el 17. Ajá. Del 12 al 17 es el primer intervalo. Del 18 al 23 es el segundo intervalo. Del 24 al 29 es el tercer intervalo. Y del 30 al 35 es el cuarto intervalo. Por eso acá están estos numeritos. ¿Listo? Estos numeritos no me los inventé. Esos ya están dados. ¿Vea?
22 a 17, 18 a 23 y 24 a 29 y de 30 a 35. ¿Listo? Para que de pronto digan, pero ¿de dónde sacó esos números? Entonces ya saben, estos son los intervalos que los hallamos en la tabla. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sabemos hasta dónde sube? Pues todo depende de la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia para el primer intervalo? La frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta para el primer intervalo? Aquí está, vea. 8. 8. 8, muy bien. Entonces, el intervalo de 12 a 17 sube hasta la frecuencia 8. Miren, aquí está 8. ¿Listo? ¿Cuál sería la frecuencia absoluta para el segundo intervalo? ¿Cuál sería? 9. 9, muy bien. Entonces, usted viene por acá y del 18 al 23 sube hasta el 9. Si se dan cuenta, vea. El 9 en este caso estaría entre la mitad del 8 y la mitad del 10. ¿Cuál es la frecuencia absoluta para el tercer intervalo? El 2, profe. 2. Muy bien, entonces viene acá y de 24 al 29 sube hasta el 2. Entonces lo marca hasta la línea 2. Si usted lo sube hasta el 4, está mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la frecuencia no es 4, la frecuencia es 2. Y la frecuencia absoluta del último intervalo, ¿cuál sería? Del 30 al 35. 1, muy bien. Entonces viene por acá usted y sube hasta 1, que estaría ubicado entre la mitad del 0 y la mitad del 2, ¿no? Que sería 1. ¿Listo? Y de esa manera creo el histograma. Sí, profe, yo me perdí aquí en la frecuencia que usted estaba en la tablita anterior, que ¿Aquí? usted está sacando aquí donde dice que el 45% de los auditores se demora entre 18 y 23 días haciendo el... ¿Usted explicó eso, profe? No, eso no lo he explicado. A ver, déjame un momento, por aquí. Aquí me dices. Sí. Vale, estas conclusiones, ¿con qué se hicieron? Se hicieron con esta tablita. ¿Listo? Entonces miremoslas. Esa tablita, esos datos no los metí acá. Entonces dice, a partir de la información se puede concluir que el 45% de los auditores se demora entre 18 y 23 días. Vamos a ver si es verdad. De 18 a 23, ¿cuál es el porcentaje que hay? Miren, aquí está la clase de 18 a 23. ¿Qué porcentaje hay? 45%. Y eso es lo que está diciendo acá. Si se dan cuenta, vea. El 45% de los auditores se demora entre 18 a 23 días. Esa es la conclusión que está sacando. ¿Listo? ¿Cuál es el porcentaje de los auditores que se demoran de 12 a 17 días? ¿Cuál sería el porcentaje? 40. Muy bien. Si me preguntaran cuál es el porcentaje de los auditores que se demoran de 30 a 35 días, ¿cuál sería el porcentaje? El 5. Muy bien. Si se dan cuenta, de ahí salió esta parte. Ahora preguntan, ¿solo un auditor tarda de más de 30 días en hacer el trabajo? ¿Es verdad o es mentira lo que dice ahí? Que solamente un auditor se demora más de 30 días en entregar el trabajo. ¿Qué dicen? ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad, cierto? Porque Es verdad. miren, de 30 a 35 días, ¿cuántas personas hay? 1. Una, ¿cierto? Que ese 1 corresponde al 5%. O sea que solamente hay un auditor que se está demorando más de 30 días. Exactamente, él se está demorando 33 días en entregar el trabajo. ¿Listo? Y la última conclusión dice que 17 auditores emplean de 12 a 23 días en hacer la auditoría. ¿Si es verdad o es mentiras? De 12 a 23 días. ¿Verdad? Miren, de 12 a 23 días realizan 17 auditores. ¿Es verdad, cierto? Miren, porque de 12 a 23 corresponden a estas dos frecuencias. ¿Cuánto me daría 8 más 9? 17. 17, ¿cierto? Si me preguntan, ¿cuántos auditores se demoran de 12 a 29 días en entregarme el trabajo? ¿Cuántos serían entonces? De 12 a 29 días. 19, perfecto. Y si me preguntan, ¿cuántos auditores se demoran en entregarme el trabajo de 24 a 29 días? ¿Cuántos serían? 21. No, de 24 a 29 días. 3. 3. No, de 24 a 29 Ah, días. 2. 2 nomás, ¿no? Si me preguntaran, ¿cuántos auditores se demoran de 18 a 29 días? 9. No, de 18 a 29 días. 11, ¿cierto? Porque suma 9 más 2, 11. Si me preguntaran, ¿cuántos auditores se demoran de 24 a 35 días? 3. 3, muy bien. Si se dan cuenta, o sea, súper 11. sencillo, todo está ahí. A ver, vamos a ver con porcentaje. Si me preguntan, ¿cuántos auditores se demoran de 18 a 35 días en porcentaje? ¿Cuál sería el porcentaje de 18 a 35? 60%. 60%, ¿no? Ojo, estamos hablando de porcentaje. De 18 a 35 días hay 12 auditores, pero en porcentaje sería 45 más 10 más 5, que serían 55 más 5, 60%. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, por favor, repasen esta parte. Sigamos con nuestro último diagrama.
El último diagrama se llama ojiva. Dice, cuando en un histograma se presentan las frecuencias acumuladas, la gráfica de dicha representación recibe el nombre de ojiva. Para este caso, aquí les he colocado qué variable estamos utilizando, ¿no? En anterior utilizamos los intervalos y la frecuencia absoluta. Ahora estoy utilizando la marca de clase y la frecuencia acumulada, ¿listo? Ah, que ¿de dónde saqué estos numeritos? Estos numeritos, ¿a quién corresponden? Aquí abajo está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos numeritos que están acá abajo? ¿A quién corresponden? A la marca de clase, ¿cierto? Clase. Sí, estos numeritos no me los inventé. Esos numeritos los sacamos, ¿no? Miren, aquí están. La segunda columna es la marca de clase. ¿Cuáles son los numeritos de la marca de clase? Léanlos, por favor. 14.5, Ajá. 20.5, 26.5. 20.5, 26.5, 32.5. Muy bien. ¿Que cómo lo sacamos? Vea, acá están cómo se sacaron. Que se sumaban los dos intervalos y se dividían entre dos, ¿no? Entonces acá está, vea, 14.5, 20.5, 26.5 y 32.5. ¿Vale? Estos no son inventados. Estos los sacamos nosotros en una primera instancia. Y ahora trabajamos con la frecuencia acumulada. No con la frecuencia absoluta, no con la F minúscula, sino con la F mayúscula. O sea, vamos a trabajar con la primera, segunda, tercera, cuarta, con la quinta columna. ¿Listo? Para la marca de clase, para la primera marca de clase, que es 14.5, ¿qué frecuencia acumulada le corresponde? 8. 8, muy bien. Entonces, voy acá y 14.5 le corresponde 8. Ahí lo ubico el puntico. ¿Listo? Para la segunda marca de clase, que es 20.5, ¿qué frecuencia acumulada le corresponde? 17. Entonces, voy aquí a 20.5 y lo subo hasta 17. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, para la tercera marca de clase, que es 26.5, ¿hasta qué frecuencia acumulada le corresponde? 19. Entonces, voy acá, perdón, 36.5, lo subo hasta 19. ¿Listo? Y la última, 32.5, ¿qué frecuencia acumulada le corresponde? 20. Entonces, por acá, del 32.5 subo hasta el 20. Y listo. Luego de ubicar los puntos, lo que hago es trazar una línea. Trazo línea, línea y línea. ¿Listo? Para unir todos los puntos por medio de líneas rectas. ¿Vale? Y listo. Ahí quedó nuestra ojiva hecha. No hay nada más que hacer. Súper sencillo. ¿Cómo se hace esto? Gráfica de puntos, histograma y ojiva. Todo se hace a partir de nuestra tabla. Por eso es muy importante que hagan bien la tabla para que puedan obviamente hacer los demás gráficos bien. ¿Listo? Todo va ligado.